En esta ocasión vamos a estudiar el teorema central del límite como continuación de nuestro trabajo con distribuciones muestrales. Ya hemos hablado de lo que pasa con la suma de variables aleatorias normales independientes. Hemos hablado de lo que pasa con la media de variables aleatorias normales independientes, incluso el caso particular en que las variables están idénticamente distribuidas. Ahora, ¿qué pasa si las variables no son normales? Es decir, ¿no podemos hacer nada? No, hay muchas herramientas. Nosotros vamos a estudiar una muy conocida, ¿ok? Que se llama teorema central del límite. El enunciado formal dice esto que está aquí. Si ustedes tienen un conjunto de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, recuerden que eso se denota como I y D. ¿Ok? Fíjense que no estamos diciendo que sean normales, que tengan media mu y varianza sigma cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué decimos mayor que cero? Bueno, ya sabemos que la varianza, para que sea significativa, debe ser mayor que cero. Pero ¿por qué menor que infinito? ¿Por qué finita? Pedimos que la varianza sea finita porque hay variables aleatorias y cuando se le calcula la varianza con la fórmula que se les ha enseñado a ustedes, no está acotada, es decir, esa integral, ¿verdad?, da infinito. ¿Ok? Entonces, este teorema no se le puede aplicar a esas variables, pero con las variables que ustedes van a trabajar, esto funciona perfectamente bien. Ahora, ¿qué dice el teorema? Repito, si tienes variables aleatorias y D, ¿ok?, que no necesariamente sean normales y que tengan media, todas tengan media mu y varianza sigma cuadrado finita, entonces, cuando las suman, ¿verdad?, y toman el límite cuando n va a infinito, tienen una distribución aproximadamente normal con media n por mu y varianza n sigma cuadrado. Fíjense que no decimos que las variables no sean normales, decimos que las variables no necesariamente son normales. Si estas son normales, bueno, y ustedes saben que la suma de normales da normal. Pero si estas no son normales, en el límite, cuando n tiende a infinito, esto tiene un comportamiento aproximadamente normal. ¿Ok? Ahora, veamos, digamos, qué es lo que dice la literatura generalmente. Dice que trabajan con n igual 30 como un número para que la aproximación sea buena. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ven, este límite es cuando n tiende a infinito. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a calcular un límite de una suma de variables si ustedes no conocen qué fórmula hay aquí? Ustedes saben calcular límites a funciones, pero esta función es muy particular. La función es una suma de variables aleatorias. Bueno, esto se demuestra con unas técnicas especiales que nosotros no vamos a estudiar, pero ustedes deben entender que no vamos a trabajar en el límite, vamos a trabajar con n suficientemente grande para que la aproximación de esto a su supuesto límite sea lo suficientemente buena. En ese contexto es que los libros dicen que n igual 30 es suficiente. ¿Ok? Pero en la práctica eso no necesariamente es así. Eso está muy bien, eso está muy arregladito para que funcione en los libros. Pero en la práctica a veces necesitan que las muestras sean mucho más grandes. ¿Ok? Entonces, nosotros ahora vamos a considerar el teorema central del límite desde dos visiones. Desde la visión en la cual tú sumas, fíjense que estoy en el segundo bullet, cuando tú sumas las variables aleatorias y vas a tipificar, entonces le tienes que restar n por mu, porque la media es n por mu. Y tienes que dividir entre tu desviación. Recuerda que decía que eso era n sigma cuadrado, entonces la desviación debe ser la raíz de eso. ¿Ok? Así que debe ser la raíz de n por sigma. Esto me da una normal 0,1 porque por teorema yo tenía que en el límite esto era una normal, una normal con media mu y varianza n sigma cuadrado. Ahora bien, esa es una forma de tipificar. La otra que aparece en esta lámina, ¿ok?, es esta que está aquí. Primero divido la sumatoria de xy entre n para obtener x barra. Entonces, si hago esa cuenta, esto lo expliqué en el video anterior, en el video de media de variables aleatorias normales, pero vale para variables que no sean normales. Si tú divides la sumatoria de xy entre n y te da x barra, si divides en x barra tienes que dividir en todo lo demás, entonces si divides en mu entre n te da mu, ¿verdad? Y si divides lo que tenías aquí,
que era raíz de n por sigma, ¿verdad? Entre n te queda sigma entre raíz de n. Esto también está explicado en el video anterior. Así que por eso aquí no me detengo demasiado. Quiero es que veamos estos ejercicios que están aquí para que vean el video, lo piensen y lo discutamos en nuestra próxima reunión presencial. Este ejercicio dice, un investigador desea estimar la media de una población usando una muestra suficientemente grande para que la probabilidad de que la media muestral no difiera de la media de la población en más del 25% de la desviación estándar sea 0.95. ¿De qué tamaño debe tomarse la muestra? Pues vamos a garabatear un poco. Vamos a agarrar el lápiz. ¿Ok? Y entonces me está pidiendo que la media muestral, y esto ya lo discutimos en una reunión presencial, no difiera de la media, ¿verdad? ¿En qué? En más del 25% de la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, si yo no quiero que difiera en más de eso, entonces quiero que estos valores sean menores o iguales que 0.25, ¿ok? De la desviación estándar, ¿ok? ¿De la desviación estándar de quién? O sea, ¿será sigma? ¿Ok? Esa es la pregunta. Eso es lo que ustedes deben pensar. ¿Este planteamiento está suficientemente armado? ¿Esto es lo que me están preguntando? Y si esto fuera lo que me están preguntando, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué me habían preguntado? Me habían preguntado n. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Si esto estuviera bien armado, ¿qué debo hacer aquí para hacer aparecer n? Muy bien. Piensen eso para nuestra reunión. Piensen si el planteamiento es correcto, ¿verdad? Si no es correcto, háganle los ajustes pertinentes. Y una vez que esté arreglado o si no hay nada que arreglar, entonces pregúntense qué debemos hacer para introducir n en nuestra ecuación y calcularla. Fíjense que nadie nos dijo que esto se distribuye normal. ¿Ok? Entonces, aquí deben ver cómo van a enlazar y cómo van a decir que se activa el teorema central del límite. ¿Ok? O sea, esto es un juego macabro donde ustedes deben hacer las cuentas como si la distribución de x barra fuera normal y después ver si el número que obtienen al final avala los supuestos que ustedes hicieron. Piensen en eso para nuestra reunión. El otro ejercicio dice, un artefacto electrónico requiere, para estar encendido, que se mantenga en funcionamiento cierto componente cuyo tiempo de vida se puede modelar mediante una variable aleatoria exponencial de media 15 horas. Ustedes dirán, bueno, ya listo, me dijeron que esto es una exponencial. Parte A, ¿cuál es la probabilidad de que el componente funcione a lo sumo 13 horas? ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tienen que usar una exponencial, como ya han estudiado, calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que 13 horas con una exponencial que tiene media 15. Entonces, si me dan esta media, ustedes tienen que preguntarse si con esto basta para tener el parámetro requerido. Pero la parte B, que es la que yo quiero que resuelvan para el jueves, dice, se dispone de 45 componentes de este estilo, y son exponenciales, que no son normales. Si cada vez que se daña el componente se activa automáticamente hasta que se estropean todos, ¿cuál es la probabilidad de que el artefacto electrónico pueda permanecer encendido al menos 675 horas? Yo les he explicado a ustedes que la suma de variables aleatorias se puede visualizar como un total. Es decir, que si cada xy me representa el tiempo que está funcionando un componente hasta que se quema, y cuando se quema, se daña, se estropea, se activa de inmediato el siguiente de una forma automática, entonces el tiempo total que están funcionando los 45 componentes, uno después del otro, debería ser la suma de los tiempos individuales, es decir, la suma de xy desde igual 1 hasta 45, donde x es el tiempo de cada uno de ellos. ¿Ok? Y me está preguntando cuál es la probabilidad de que esto esté encendido al menos 675 horas. Entonces ustedes dirán, bueno, no sé, porque tú me dijiste que no se puede calcular con extrema facilidad cómo trabajar
con sumas de variables aleatorias exponenciales. Es verdad, pero si n es lo suficientemente grande, el teorema central del límite dice algo que parece increíble, pero es lo que ustedes deben usar. Esta sumatoria, entonces, se empieza a aparecer, en la medida que este n es grande, a una variable aleatoria normal con las medias que decía el teorema. Es decir, que esta suma de 45 variables debe tener una media que sea 45 veces la media de esta exponencial que ustedes utilizaron. ¿De acuerdo? Y con la varianza deben usar nuevamente la fórmula que dice allí. N veces, es decir, 45 veces sigma cuadrado. Ustedes deben recordar entonces cuál es la media y cuál es la varianza de una variable aleatoria exponencial para poder tipificar aquí correctamente o adecuadamente. Otra cosa que podrían hacer es dividir todo esto entre 45 para que el lado izquierdo se convierta en x barra. ¿Ok? De este lado les va a quedar 675 dividido 45 y tipifican con una x barra simplemente restándole la media y dividiendo entre sigma entre raíz de 45, que es lo que dice el teorema. Nuevamente, piensen esto para el trabajo conmigo en reunión síncrona. Por último, este es uno de mis favoritos. Este es un ejercicio que rediseñé para un examen hace tiempo, ¿ok? Y quiero que lo piensen. Dice, una fábrica productora de alimentos envasa mermelada de frutas por medio de un proceso automático. La máquina envasadora se ajusta para que el peso neto de un frasco tenga media de 420 gramos y desviación estándar de 15 gramos. Fíjense que nadie dice que eso sea normal. Para envasar la mermelada se utilizan frascos con una capacidad máxima de 440 gramos. Una vez llenos los envases, se pacan en cajas de 72 frascos cada una. ¿Cuál es la probabilidad de que una caja contenga menos de 30 kilos de mermelada? Hay que estar aquí muy pendientes, ¿verdad? De varias cosas. Aquí las unidades de cada frasco vienen dadas en gramos, 420 gramos, 15 gramos. Pero la pregunta, como la pregunta se está haciendo sobre un total, se hace con 30 kilos. ¿Ok? Muy, muy pendientes de las unidades. Fíjense que no se les está preguntando por un frasco porque eso no lo podrían contestar. ¿Ok? A menos que usaran otras técnicas de aproximación estadística, que las hay, pero ustedes no las han estudiado. Es decir, tendrían que trabajar con lo que se les pide, la probabilidad de que la caja contenga menos de 30 kilos, pero una caja trae 72 frascos. Y después la pregunta B, la dejo suelta porque quiero que piensen si es posible contestarla. ¿Cuál es la probabilidad de que un frasco se derrame con el ajuste actual? Es decir, esa pregunta se puede responder. ¿Hay manera de hacer el trabajo con eso? Bueno, esto es cuanto les quería decir del teorema central del límite. Piensen en eso para la reunión conmigo.